Muy buenas a todos. Antes de empezar, quiero dar unas gracias enormes al blog La Playlist del Yello, porque la historia que vamos a contar hoy es una auténtica pasada, y es gracias a ellos. Nos vamos a meter de lleno en un relato de puro caos y genialidad. ¡Empezamos! Venga, al lío, hoy viajamos a las entrañas, al corazón de uno de los álbumes más legendarios que se han hecho nunca, Rumours, de Fleetwood Mac. Y es que, si uno se para a pensar en cómo se gestó este disco, es que parece la receta perfecta para el desastre más absoluto, no para una obra maestra. Entonces, la pregunta es obvia, ¿qué demonios llevaba esa receta? Pues imaginad la escena. Este era el panorama con el que Fleetwood Mac se metió en un estudio de grabación en 1976. Y no hablamos de un poquito de tensión, no. Hablamos de una tormenta perfecta de emociones a punto de reventar. Para que nos hagamos una idea del percal, la banda eran 5 personas. Y el tema es que casi todos estaban en pleno proceso de ruptura con otro miembro de la banda. Y sí, todo a la vez. Una auténtica locura. Por un lado, teníamos a Christine y John McVie. Llevaban casi 8 años casados y estaban en pleno divorcio. Apenas se dirigían la palabra. Luego, la parejita de oro, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, estaban terminando su relación de la peor manera posible, a grito pelado. Y para rematar, el batería, Mick Fleetwood, descubría que su mujer le era infiel y se enfrentaba a su propio divorcio. Vamos, un cuadro. Y aquí viene lo más alucinante de todo, la clave de esta historia. ¿Cómo gestionaron este drama? Pues muy fácil. Dejaron de hablarse entre ellos y empezaron a cantarse las verdades a la cara. Convirtieron todo ese dolor en dardos en forma de canciones. ¿Y qué canciones? Mirad, esto lo resume a la perfección. Lindsey, por su parte, escribe Go Your Own Way, que es un himno de ruptura lleno de rabia, un ahí te quedas en toda regla. Y lo mejor, Stevie Nicks, su ex, tenía que hacerle los coros cada noche. Imagínate esa tensión. La respuesta de ella, claro, no se hizo esperar. Llegó con Dreams, una visión, digamos que más sutil y poética de la ruptura. De hecho, la propia Stevie Nicks llegó a decir que para ella era una auténtica tortura subirse al escenario a cantar esa letra. Sentía literalmente que Lindsey la estaba castigando en público, delante de miles de personas, noche tras noche. Pero esperad, que hay más. Mientras todo esto pasaba, Christine McVie, la teclista, escribe una canción súper optimista, You Make Loving Fun. ¿Y de quién hablaba? Pues de su nuevo novio, que casualmente era el técnico de luces de la banda. El detallito es que su exmarido, John McVie, el bajista, era el que tenía que tocar esa canción. Así que claro, Christine tenía un problemilla. ¿Qué excusa le pones a tu ex para que toque una canción sobre tu nuevo amor? Pues ni corta ni perezosa le dijo que la canción iba sobre su perro. Sobre su perro. Es que la atmósfera en ese estudio tenía que ser para cortarla con un cuchillo. Y sin embargo, con todo este cruce de acusaciones y pullitas musicales, ocurrió algo increíble. Los 5 se juntaron para escribir una única canción, solo una, The Chain. Y es una declaración de intenciones en toda regla, un himno que dice que a pesar de todo, la cadena que los unía era irrompible. Vale, ya tenemos el drama sentimental. Pues ahora a esa coctelera hay que añadirle otro ingrediente clave, los excesos. Unos excesos a un nivel que hoy nos parecería de ciencia ficción y que, marcaron por completo la grabación del disco. El dueño del estudio contaba alucinado que la rutina era más o menos así. La banda llegaba sobre las 7 de la tarde, se daban un fiestón hasta la 1 o las 2 de la madrugada y solo entonces, cuando ya estaban, según sus palabras, tan drogados que no podían hacer nada, se ponían a grabar. El tema de la cocaína, por ejemplo, era tan bestia que el propio Mick Fleetwood llegó a bromear años después, diciendo que se plantearon seriamente darle las gracias a su camello en los créditos del álbum. Casimada. Claro, todo este circo de caos y excesos salió carísimo. La producción del disco costó $1 millón de 1977, una auténtica barbaridad para la época. Hoy serían como más de 5 millones. Y aquí está la paradoja. Con todo este drama, con las puñaladas traperas, los excesos, el álbum tenía todos los números para ser un fracaso estrepitoso. Pero no, se convirtió en una obra maestra casi por accidente. El resultado fue simplemente un fenómeno mundial. Rumours ha vendido más de 45 millones de copias en todo el planeta. O sea, una auténtica locura, que lo coloca entre los discos más vendidos de la historia. Solo en Estados Unidos consiguió ser doble disco de diamante. Para que nos hagamos una idea, eso lo consiguen poquísimos álbumes en la historia. Estamos hablando de un club súper exclusivo en el que están Michael Jackson, los Beatles, Pink Floyd y ellos.
Y por si todo eso fuera poco, en 1977 se llevaron el premio gordo, el más importante de todos, el Grammy a Álbum del Año. Ahí ya se consolidaron como leyendas para siempre. Y lo más increíble es que su magia sigue viva. Hace nada, en 2020, una de sus canciones, Dreams, se hizo súper viral en TikTok y el álbum volvió a petarlo en las listas de éxitos décadas después. Eso demuestra que es completamente atemporal. Lo que nos deja con la gran pregunta, la pregunta del millón. Con todo el dolor, con todo el caos, ¿de verdad mereció la pena pasar por todo eso? Pues parece que la banda lo tiene clarísimo. La propia Christine McVie lo dijo. Si todo hubiera sido maravilloso, si nos hubiéramos llevado bien, las canciones no habrían sido tan buenas. El caos no fue un problema, fue el ingrediente secreto. Fue la alquimia que transformó todo ese sufrimiento en oro puro. Y con esa reflexión tan potente lo dejamos por hoy. De nuevo, 1000 gracias al blog La Playlist del Yello por esta historia increíble. De verdad, si os molan estas cosas, pasaos por su blog porque tienen más historias musicales alucinantes como esta. Nos vemos en la próxima.